a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿Cómo le fue en este día? Esperamos que su jornada haya sido todo un éxito como la costumbre de los salvadoreños. Gracias por estar con nosotros a las puertas de un nuevo fin de semana, comenzando el 10º mes del año. Mire, se fue el 2020, ¿verdad? Y ni lo sentimos, aquí en lo personal, les digo, con tanto acontecimiento, ya sea el COVID, que nos enfermamos, que los políticos, un año que no se ha sentido, pero gracias a Dios aquí estamos para servirles. Recuerden, les recuerdo que esta noche tenemos a nuestros panelistas de este día, me refiero a Aldo Álvarez y a Ronald Umaña. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias Alfredo, siempre un gusto estar aquí en este prestigioso programa, listo para estos debates. ¿Cómo no? Y con nosotros, el tigre de Gales, no es Tom Jones, este es el tigre de Sable Grande. Ya de Ronald Umaña. Este no es de Gales, es del barrio de Santa Bárbara. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por la invitación, hombre. Es un gusto estar acá pues, con nuestro amigo Aldo Álvarez. Bueno, señores, para luego es tarde, como dicen por ahí, ¿verdad? En cierto país. Damas y caballeros, en la última semana hemos tenido el no pago para el órgano judicial y legislativo. En mi vida periodística, primera vez que se da una situación de este tipo, primera vez. Caerá en delito el ministro de Hacienda. ¿Por qué no le pagan a los trabajadores? Imagínense usted, los trabajadores, las secretarias, los ordenanzas. ¿Y cómo van a pagar usted? ¿Y cómo van a comer? Bueno, ya los diputados, ya aquí los señores van a hablar, pero a mí lo que me preocupa son los trabajadores de medio, ¿verdad? Para abajo, los que viven de su salario. Qué tremendo, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver qué dijeron. Manda va contra el presidente de la República, Nayib Bukele, y contra el ministro. ¿Por qué contra el presidente? Porque él es autoridad máxima. Entonces el ministro hace lo que el presidente le mandata. Por lo menos entonces hacia él va, digamos, el reclamo como autoridad máxima de este país, y el ministro, en este caso, por estar cometiendo el hecho de no desembolsar los fondos cuando existe ya un presupuesto que no puede ser vulnerado. Bueno, mira, yo creo de que el presidente se pasa llevando al ministro, porque el que le ha dado la orden de que no pague tiene que ser el presidente. Ah, es al contrario. Es al revés, hombre, claro. Él no tiene esas prerrogativas de decidir si paga o no le paga al órgano del Estado, ¿verdad? Mira, ¿y en tu vida habías visto algo así? Jamás. No, este es un mal precedente. ¿Por qué mal precedente? Porque no solo es el hecho de no pagarle a la gente, que es una canallada, ¿verdad? Es cruel. Imagínate todas las ordenanzas, los vigilantes, la secretaria, personal de servicio de la Asamblea. Pues eso es una crueldad realmente. Y el precedente es malo, porque además de eso, o sea que hoy cualquier presidente que venga va a decidir si le paga o no le paga. Bueno, y que no es de ley el pago. Pues. Es ley. Entonces, es ley. Están violando No, ley. ahí están violando, no sé, Aldo nos explicará qué es lo que sí, violan. Por ¿verdad? Pero sí, hay incumplimiento de deberes,
están incumpliendo la ley del presupuesto. Lo mismo pasa con el FODES, ¿verdad? 4 meses de no pagar el FODES. Y dicen los alcaldes, bueno, eso lo vamos a hablar también, dicen los alcaldes que van a parar, van a cerrar. Es que no pueden seguir abiertos, yo creo que muchas alcaldías, me imagino las más pobres, unas 35, 50 alcaldías van a cerrar, ¿verdad? No pueden seguir adelante, pues, ¿verdad? Pero y esto de la asamblea, te digo... Pero también está la Corte Suprema de Justicia. No, ya le pagaron. Ya le pagaron. Son 11.000, ¿no? Hay alrededor de 10, 11.000 personas en la Corte. Entonces la cosa es y en la Asamblea Legislativa serán unos 3.000, digamos. Sí, ¿verdad? ¿Y el Ejecutivo pagó? Ah, no, por supuesto no. Si todos los ministros son los primeros que han de haber cobrado, ¿verdad? O sea, esta es una cuestión política además de todo, ¿verdad? No solo es la cosa yo no te pago, sino que montar una polarización con la Asamblea Legislativa, con los diputados. ¿Y se merecen que no les paguen? No, eso es pecado. El salario de la gente es sagrado. El salario de los trabajadores es sagrado. No se vale. Algunos dicen que le pagan a los trabajadores, pero no a los diputados. Es que lo que sucede es que hacia eso quieren llegar, a generar una mentalidad de ese tipo. Por eso te digo que hay mucho componente político en el no pago de esto, ¿verdad? Para confrontar con la Asamblea, y como la Asamblea es el ente más débil popularmente de todo lo que es organismos de gobierno de este país, pues es bueno confrontar. Ya vienen las elecciones, ¿verdad? Entonces hay que montar ya el circo de la confrontación para efectos electorales. Perfecto. Aldo, ¿es una crueldad? Bueno, yo como siempre estamos en desacuerdo, ¿verdad?, con Ronald. ¿Ve? Qué bueno. Ahí está el kit del asunto. Hay que abordar las cosas en su justa dimensión. Y la dimensión no es exactamente la dimensión legal, sino la dimensión presupuestaria. Se dice, ay, al órgano ejecutivo ya le pagaron. Sí, pero es que la mayoría de quienes están en la primera línea de batalla contra el COVID, la seguridad, etcétera, salud, seguridad, defensa, etcétera, están en el ramo del órgano ejecutivo. Y son precisamente quienes se priorizaron, como bien dijo el ministro, para que se les pagara. Y es de justicia que así sea, ¿verdad? Médicos, enfermeras, soldados, policías, paramédicos, etcétera. Maestros, etcétera. Entonces, hay que abordarlo desde la dimensión presupuestaria. Todos sabemos que han caído la recaudación tributaria, producto de todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Además de eso, también hay un montón de faltas de asignaciones presupuestarias, y hay también un montón de créditos que no se han aprobado por la Asamblea Legislativa. Esa es la cuestión. Ahora bien, entonces lo que dice el ministro es un problema de caja, es un problema de caja. Seguro que de caja. Eso es lo que dice el ministro, un problema de caja. Además de eso, te digo lo siguiente, con esta argumentación de que los trabajadores, que pobrecitos, sí, es cierto, los trabajadores no tienen, bueno, la mayoría de los trabajadores de la Asamblea, porque hay un gran ejército también, ¿verdad?, de asesores que... Mara cobra. Bueno, yo no sé, ¿verdad?, a qué se dedican, pero tengo mis bemoles. Pero hablemos de lo... Pero hablemos... Pero hablemos, por favor, vamos a escuchar a Portillo Cuadra. Vamos a ver, Máster, déjelo ir, por favor, quiero escucharlo. La condena que acabamos de aprobar por las actitudes del régimen dictatorial de Bukele sea enviado al Senado de los Estados Unidos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, que sea enviado igualmente a todas las instituciones que monitorean y velan por los derechos humanos en América Latina, que sea enviado al Congreso de los Estados Unidos, que sea enviado a todo y cada uno de los consulados y embajadas de todos los países acreditados en El Salvador.
No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni el país, ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Pero que como que está bastante alterado. Sí, enardecido, perdió los estribos. ¿Y Lastimosamente. quién no los va a perder si no te pagan? Sí, 24 horas tenían de no pagarle y ya perdió los estribos de esa manera, ¿verdad? Mire, hay que poner las cosas en su justa dimensión. El ministro le mandó una carta, yo la vi, al presidente de la Asamblea. Le dice, mire, hagamos una cosa. Sí. Mándeme la nómina de los trabajadores, mándeme la nómina de los asesores y mándeme la nómina de los diputados. Y conforme el flujo de caja lo vaya permitiendo, primero vamos a priorizar a los trabajadores, después a los asesores y por último a los diputados. Pero Aldo, cuesta creer que te vas a ir en rangos. Ahora te voy a decir lo siguiente. Yo no estoy defendiendo nada, pero a mí lo que me llama la atención como periodista es que esto nunca se había dado y lo estás haciendo por rango. Es que también este año, es que nunca se había dado también una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Usted recordás de algo parecido en tu línea de vida? Sí, pero eso no es cierto. Yo no recuerdo de algo parecido en mi línea de vida. La semana pasada... Pero déjame terminar la idea para que vos abordes. Aquí la cuestión debe de verse desde un punto de vista presupuestario, que si los diputados son los últimos en ser pagados de todo ese rango de gente que te he mencionado, bueno, pero tampoco son los peor pagados del país los salarios de los diputados, ¿verdad? O sea, no me va a decir que los diputados son los peor pagados de este país. Además de eso, con lo que menciona Portillo Cuadra, que es el diputado corporativo que le hace los mandados a los grupos oligárquicos que lo financian, mira a menos de 24 horas que no tiene su salario, ya el hombre ya sentía yo que echaba espuma por la boca. No, se paga el 26 o 25. Y empezó a mencionar un montón de organismos internacionales, como que ese problema fuera internacional y no un problema nacional, un problema interno. No, que lo va a denunciar Sí, el presidente de la comunidad internacional. Si solo le faltó de mencionar a la FIFA nada más, o sea que va a mandarle a la FIFA, es lo único que le faltó. O sea, ellos están ahora, políticamente hablando, cosechando, como dijo Ronald Umaña, que son políticamente el más débil. ¿Y por qué son políticamente el órgano más débil? Pues por lo que han hecho, por la forma como han actuado, por la forma como han legislado y a favor de quienes han legislado. Entonces ahora hay que castigarlos. No, es que, si eso no es necesario. El pueblo estamos esperando para castigarlos el 28 de febrero. O lo estás asando, o lo están asando suave. El presidente tiene responsabilidades presupuestarias. No, él no necesita castigar al presidente. Nosotros lo vamos a castigar el 28 de febrero. Ya no aguantamos que llegue el 28 de febrero para castigarlo. No, es una cuestión que el presidente está manejando responsablemente en forma presupuestaria. Que si ellos son, si tú salís a la calle y le preguntas a cualquier persona del común, la mayoría, mire, ¿a usted le molesta que los diputados no los prioricen? Porque en la pandemia se están priorizando, porque acá está a decir, por supuesto que está bueno que no los prioricen. ¿Cómo lo van a poner en la primera línea? ¿Cómo lo van a poner en la primera línea? Presupuestariamente hablando. O sea, yo te aseguro que sacas un sondeo y aquí una aplastante mayoría de la gente no se siente particularmente molesta por esto. Aplastante mayoría no se siente particularmente molesta por esto. En el entendido de que es una cuestión presupuestaria. Mira, yo te comprara la idea si no hubiera pasado nada este año. Si hubiéramos seguido normalmente, no vino nunca la pandemia, no pasó ninguna cosa extraordinaria, y en octubre estuviera sucediendo esto con los salarios. Ahí yo te diría, ahí sí quizás a lo mejor ya no es una... Pero si al gobierno se le ha dado plata. Sí, es que no es cierto, eso no es cierto. Eso ¿Lo no que es dice verdad. Aldo? No, hombre. Mira, ¿por qué echaron al presidente del Banco Central de Reserva? Por haber llegado a decir la cantidad de plata que tuvieron para la pandemia. Estamos hablando de que esto es del presupuesto nacional. Álvaro me va a decir se cayeron los ingresos, ¿verdad? Sí, pero la semana pasada fueron a sacar 640 millones de dólares. ¿Ya se lo gastaron? No es cierto. Él tiene plata. Claro que sí. Esta es una cuestión política y eso es lo más preocupante, que así está arrancando la campaña. ¿Me entiendes? Generar una polarización entre los diputados
y el Ejecutivo. Obviamente, como muy bien lo menciona Aldo, pues los diputados tienen un desprestigio acumulado terrible, ¿verdad? Es como irle pegar a un bolo, como decíamos ahí en el pueblo, ¿verdad? Salir a preguntarle a la gente, mire, a usted le cambian los diputados. No hay nadie aquí. Los diputados y los cobradores de los buses son los que tienen más... Y algunos abogados. Y algunos abogados. Algunos. Más vibras Ya me vuelve a ver. más vibras negativas en el país, ¿verdad? Pero el problema es que estamos cayendo en medidas anárquicas en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Pero para que se entienda, eso no es cierto que no hay dinero. Sí hay dinero, sí hay plata. 640 millones fueron la semana pasada, ¿verdad? De letes, la semana pasada. Más lo que dijo el del Banco Central, que plata para la pandemia hubo. Además, bueno, yo te mandé las curvas de cuánto se había gastado El Salvador del PIB para ver el coronavirus. Se gastó 11 puntos del PIB. Es el país que más PIB gastó en América, más que Brasil, que Chile, que todos. ¿Y está justificado, está aclarado esos gastos? No, y no por eso han hecho una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar eso. 11 puntos del PIB. A eso se debe el alza también de la... Yo lo que veo que la confrontación va para arriba, no para por abajo. Supuesto, no, va para arriba. ¿No? Va para arriba. ¿Viste la confrontación del fiscal con el presidente ahí en Twitter, verdad? Sí, pero uno debe tener claro la confrontación entre quiénes. Yo te lo he dejado bien claro. Uno puede perderse en el simplismo y la formalidad de que aquí la confrontación es entre el presidente Bukele y los diputados y los partidos de los diputados. Esa es una forma simplista de ver el conflicto o la escalada que puede venir del conflicto. Que si el presidente es catalizador de grupos y estos representan a otros grupos, es otra cosa. No, el conflicto no es entre ellos. El conflicto es entre una mayoría aplastante de la población que quiere cambiar este sistema político torcido, perverso y corrupto. Mira cómo lo que ha salido de los pagos que daba Mauricio Funes a Raimundo y Medio Mundo, de los medios de comunicación, les pagaba a los jueces, les pagaba a los magistrados, tenía comprado a los medios de comunicación, les pagaba, y hasta se le ocurrió un día pagarle también a los criminales para hacer una tregua, porque le repartía a todo el mundo. Esos 300 millones no se los agarró todo él se agarró un buen pedazo de eso, pero era repartir el esquema que creó Saca, de andar repartiendo a todo el mundo. Ese esquema, el sistema torcido, es el que ya no queremos que siga, porque no puede ser que se siga usando el Estado para intereses patrimoniales. Y Bukele no está siguiendo los mismos pasos. ¿Cuáles pasos? Si lo que está haciendo es desmontando el sistema. Eso es lo que se quiere. Y la negociación de las maras con el gobierno. ¿Cuál negociación? Allá fueron a lo poner... que te denunció el Faro. El Faro lo que denunció fue dijo que habían negociado privilegios. A los 2 días les fue a abrir las cárceles. Vaya, miren los privilegios. ¿Dónde están los privilegios? Eso no es ningún argumento válido. ¿Cómo no? Porque eso es lo que decía la nota. Hitler abrió Auschwitz para la prensa. Y sin embargo mató 6 millones de judíos. No, eso no es cierto. Pues, bueno, ¿tú me vas a decir que lo del Faro no es verdad? Mira, ¿lo del Faro no es cierto? Yo sinceramente al Faro ya no le creo nada. Yo sí le creo al Faro. Porque son financiados junto con el otro periódico por un millonario. Sí, pero Soros no hace el periodismo. Pero por una fundación, independientemente que él sea el financista de esa fundación, por una fundación que pasa interviniendo en muchos países financiando este tipo de periodismo. Él no hace el periodismo en el Faro. En el Faro lo dirige José Luis Sanz. Sí, pero obviamente que el que paga el mariachi pide la canción. No es cierto. Bueno, señores, vamos a la siguiente pausa porque ya nos están pidiendo tiempo. Interesante la conversación que tenemos a esta hora de la noche, amigos televidentes. Tenemos más. Estos mensajes son para usted. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, estando así las cuestiones presupuestarias para la Asamblea Legislativa, el día de ayer llegó el ministro de Hacienda a la Asamblea y propuso lo siguiente, el presupuesto del siguiente año, que como estamos hablando aquí con los panelistas, va de 7,000 millones y pico, más
Ahí Ronald nos va a contar cuál es también el endeudamiento que lleva, el pago que tiene que tener este presupuesto. Pero veamos primero, amigos televidentes, lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Estamos calculando un efecto rebote a nivel del consumo, entonces esto va a incrementar la recaudación de IVA, no así con renta, pero a nivel de IVA sí vamos a tener un efecto rebote. Entonces estamos situando esta recuperación más o menos en un 4.8% del PIB nominal. Están hablando de un crecimiento de arriba del 4.78%, cuando el crecimiento de la economía que hemos llevado a lo largo de los últimos años no supera el 2.5%. La tarjeta de crédito está topada y no sé por dónde tendrán que venir los recursos para poder financiar el plan de gasto 2021. La mesa está servida porque ustedes están viendo que los políticos, tanto el ministro como los diputados, están en problemas financieros, ¿o no? Bueno, pero la proyección del crecimiento, cuando los otros, de los mismos de siempre, salen hablando y diciendo de que en los últimos gobiernos, o sea, los anteriores a este, en los que el crecimiento había sido no más del 2.5%, pero así como administraban ellos la cosa pública, así con los niveles de corrupción institucionalizada que tenían. Pero ahora la administración no es igual. Este año, así, un bache, pero ya a partir del otro año, la administración de la cosa pública no es igual a como ellos lo hicieron. Es cierto, hay un alto endeudamiento, pero si la economía se dinamiza y se toman las decisiones correctas de política pública económica, ¿por qué no el país no tiene expectativas y posibilidades de tomar políticas adecuadas para superar la economía? Por supuesto. Mira, si no serán estos diputados unos grandes hipócritas. No han aprobado el fideicomiso todavía. O sea, el fideicomiso lo aprobaron, más bien dicho, porque estos juegan su trampa. Aprobaron el fideicomiso, pero no han aprobado la asignación presupuestaria para el fideicomiso. ¿A quién va dirigido el fideicomiso? Para reactivar ¿qué sector? Micro y pequeña empresa. Y entre la micro, la pequeña y la mediana empresa, en este país se da el 80% de los empleos, no es la gran empresa la que los da. Esa da con suerte el 20% de empleo. Ajá, ¿por qué no le aprueban la asignación presupuestaria para el fideicomiso? Ya está todo listo, Bandesal ya está listo, hasta se han hecho varios ejercicios para ver que funciona, pero no lo quieren aprobar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque si eso funciona, tienen miedo de que quede bien el gobierno, y si queda bien el gobierno, entonces electoralmente a nosotros no nos conviene, porque entonces vamos a quedar mal. Bueno, ya están mal, ¿verdad? Vamos a quedar más mal de lo que ya estamos. Ahí te estoy dando una decisión de política económica dirigida a quienes dinamizan la economía. ¿Por qué está estancada? ¿Por qué no se mueve? Si eso se aprobara hoy, este día, probablemente el otro año vamos a ver el impacto, pero que lo tienen tapado son ellos. Ahí te estoy dando un pequeño ejemplo. ¿Por qué no se les ocurrió hacer eso a los gobiernos anteriores? Por ejemplo, y los informales también, que son otro sector también grande de la economía. Sí. Ajá. Ahí están contemplados en el fideicomiso también. ¿Vale? Decime cuánta parte de la economía está incluido en ese fideicomiso y cuánto empleo se puede generar con eso. Hay un montón, no sé si vos tendrás amigos o conocidos de microempresarios y pequeños empresarios que están esperando como agua de mayo eso y nunca llega. ¿Por qué? Porque no les da la gana. Pero sí rapidito le metieron constitucionalmente los 75 millones para las alcaldías en el chantaje político que le hicieron con lo de Fumilenio al presidente de la República. Para eso sí son buenos, porque esos 75 millones van para campaña electoral en los territorios, para que los alcaldes pidan el voto por los diputados y los diputados pidan el voto por los alcaldes. Y esa estrategia ya me la puedo, es viejo. Es viejo eso. Y eso es viejo. Vaya, Ronald. Y ya no les queda mucho. ¿Cómo estamos con me encanta ver a Aldo cómo defiende. Vamos a ver. Digo el ministro 4.8 de crecimiento. Él está equivocado. Eso es mentira, eso no puede ser. El mundo, la economía mundial entra en recesión, nosotros estamos en recesión. Y esto no es culpa del presidente ni es culpa de nadie, pero no podría venir a decir a cantidades. Históricamente hemos crecido ahí 2.5, ¿verdad? Desde que se dolarizó la economía, se amarró el crecimiento de la economía. El dólar no te deja crecer así.
no tenés política económica y la producción... Excepto con la crisis del 2008 y 2009 que decrecimos. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Entonces, ese 4.8 no es cierto lo que dijo el ministro. Eso no es verdad. ¿Y en qué se basó? Bueno, te mandé la curva de cómo cayó la economía, ¿verdad? Así estamos, o sea, la economía está en crisis, estamos en recesión. Esperar crecer casi al 5%, eso es una locura. Yo creo que debería ser él, como ministro de Hacienda, más realista. ¿Verdad? La economía no va a crecer en esos niveles, no es cierto. El otro año va a ser un año difícil. Es más, ¿de dónde se va a sacar el financiamiento para ese presupuesto? Como lo decía el señor presidente de la Asamblea Legislativa, si la tarjeta de crédito del país la tiene topada, para el país es difícil conseguir plata, se van a necesitar 2.400 millones para tapar todos los agujeros que hay del próximo presupuesto. Yo creería que en vez de crecer con el gasto, deberíamos de apretar el cinturón. ¿Y cómo lo apretamos? Vamos a ver. Bueno, con los salarios. ¿A los diputados? ¿Vale? ¿No pagándole a los diputados? No, eso es fuera de la ley, además, ¿verdad? Eso es una locura. Pero hay muchos rubros. Bueno, dejando de comprar mesas de billar, por ejemplo, pues. Pantallas LED, juegos de Nintendo, ese montón de camionetas que ves ahí, esa caravana de 10, 12 camionetas nuevas, esos gastos, todo ese gasto superfluo, hay que quitarlo, porque si no, ¿esto en qué va a terminar? En IVA, en impuestos. ¿Quién va a pagar los impuestos? La gente, todos nosotros, al ir a comprar frijoles, manteca a la tienda, se paga IVA. Pero el IVA se te lo pueden subir el otro año después de las elecciones. Es que por supuesto, pero va a parar en eso, es que no tenés de dónde. ¿Con qué se financia la deuda del Estado? Con impuestos, con los ingresos del Estado. Y los ingresos del Estado son los impuestos de la gente. Por desgracia, aquí ni siquiera hemos visto un plan económico del gobierno, nunca lo han planteado. No hemos visto un ajuste fiscal que es necesario hacerlo, pero no, van a ir a parar en el IVA, 3 puntos del IVA. Yo quiero ver a todos los salvadoreños con 3 puntos más arriba del IVA. O sea, o ajustás el gasto allí o vas a terminar en impuestos. No hay otra. Porque el Fondo Monetario Internacional al final de cuentas va a dar la plata, va a dar los 2.000 y pico millones que necesitan, pero le va a decir, pero usted me sube 3 puntos del IVA, usted me le sube 50 centavos a cada galón de combustible y eso va a servir directamente para pagar este crédito. Así funciona, por desgracia. ¿Quién paga el IVA? La gente, todos. Ay, mi amigo, cuando la señora va a comprar ahí una barra de margarina, paga IVA. Todos pagamos IVA. Y por desgracia en este país, en este sistema oligárquico, que llevamos 2 siglos de estarlo soportando, los mayores gastos los pagamos con el IVA de la gente. Bueno, mira toda la ilusión. Por cierto, que ahí sí quiero felicitar al ministro, porque dijo que iba a ir a ver si conseguía al menos unos 400 millones de evasión fiscal y de contrabando. Eso es correctísimo lo que él está haciendo, ¿verdad? Porque ahí nos han estado robando el dinero a los salvadoreños. Nos mandan, por eso yo decía aquí la vez pasada, que aquí los miserables financiamos a los millonarios en El Salvador. Los miserables pagamos el IVA y los millonarios se quedan con las utilidades de las empresas. Y de repente vos ves que Aldo paga, ¿qué? 5,000 pesos de renta y por allá ves un gran millonario que paga $600 de renta. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque así está el sistema. Eso tampoco he visto yo que lo quieran cambiar. Claro, ya no es para el otro año, ¿verdad? El problema del otro año es que hay que conseguir esa plata. Y esa plata lo haces reduciendo los gastos o aumentando los impuestos. No más. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con Aldo Álvarez y Ronald Umaña. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Pues bien, tal parece que el próximo año para financiar el presupuesto general de la nación habrán muchas aristas. Muchos diputados han dicho que van a poner candados. Tenemos ese video, niño, como dice don Will Salgado. Ya saben que era este don Will, ¿verdad? Le pega, ¿verdad? Pues bien, ahí dice, mira, Arena dice que va a poner candados, Ronald. Mira, yo no sé, este presupuesto no creo que se apruebe este año. Va a haber una confrontación terrible. Va a haber ya vas a ver. Mira, yo lo que veo es, y siendo realista. Arena dijo que va a poner candados. Diciendo, si no sé de cuáles, ya le va a ir a comprar, no sé, o de cuáles, candados. Y el candado que va a poner es que no va a aprobar, no va a dar los votos para el presupuesto. Y me imagino que la misma actitud va a tomar el FMLN, porque como todos modos ya van de salida. ¿Qué les puede importar si no les ha importado? Imagínate, si no les ¿hasta cuánto llegará hoy el PIB, la deuda con respecto al PIB con toda esa plata? Va a llegar al 96. Pero imagínate, si no les ha importado, si no les ha importado la vida de la gente, si no les importan los pequeños y los medianos empresarios de este país, sino que ya lo que les interesa es su cálculo de supervivencia, porque aceptemos, sí, pero ellos mira, están en cálculo de supervivencia. El problema del presupuesto es grave, entonces gravísimo. Sí, pero menos les va a importar meterle trabajo. Sí, pero es que es otra cosa, pero es que ya se vuelve una falacia. El problema del presupuesto es que no vamos a poder conseguir la plata. Y allí o reducís el gasto, pues sí, metés impuestos. Pero fíjate que yo quiero ver a los de Nuevas Ideas comprando tortillas a dólar. En términos teóricos puedes tener razón. La teoría básica económica te dice eso, ¿verdad? Si usted tiene esa cantidad, reduzca su gasto o aumente el impuesto. Claro. Esa es la teoría, pero cuando vos decís reduzca gasto, hablas, por ejemplo, de gasto superfluo y hablas de mesas de billar, hablas de... Pero ahora que me estoy recordando esas cosas, ¿sabes para qué fueron? ¿Para qué eran? Sí, pero ese es un ejemplo. Pero vos tenés que reducir el gasto de los celulares, tenés que reducir los viajes de la gente, tenés que reducir salarios. Mira, totalmente. Mira lo que hizo Costa Rica. Pero con solo eliminar todos los portillos y los grandes drenajes que habían de corrupción en el pasado, con solo eso, y te estás ahorrando un montón de plata. Yo hubiera querido ver al gobierno de Sánchez Serén, así como estaba ahí y como se administró la cosa pública que heredó el modelo de Arena, en esta crisis, no hombre papá, ahorita estuviéramos en el peor de los infiernos. Pero estamos en un infierno. Estamos en crisis como muchos países en el mundo. Pero eso no es la justificación. Además no es cierto que como todos los países del mundo. ¿Sabes cuánto gastó Costa Rica del PIB? Es que decís en otros países. Ni siquiera el 2 puntos. Mira cómo está Costa Rica ahora con los repuntes del COVID. Y mira ¿cuánto gastó del PIB eso con respecto al COVID? Y la infraestructura que se construyó en estos países para hacerle frente al COVID también. O sea, no podés comparar una cosa con la otra. Aquí en este país, hacerle infraestructura de primer nivel a la gente que nunca la tuvo, porque en realidad queda en el suelo, te moría, te tocaba morirte en las camillas, porque no habían salas de cuidados intensivos. A dar eso es gastar el dinero en lo que no se debe. Se trató mal la pandemia porque se ha derrochado. Hombre, crear esos hospitales que ahí están, y no estoy hablando solo del Hospital de Salvador, para que no digan que solo de eso estoy hablando. Todos los hospitales que se han remodelado. Por cierto que se le acaba de caer el techo, cabrón, a la UCI del Hospital El Salvador. Que se han remodelado. No puedes decir que esos son gastos innecesarios. O que se gastó más de la cuenta ¿en qué? ¿En cuidar bien la salud de la gente? 11 puntos del PIB. Somos el país que más gastó en América y no logró objetivos arriba de los demás. La media fue 112 muertos por cada millón de habitantes y nosotros estamos en 114. O sea, no podemos decir, mire el éxito que tuvimos. El éxito lo tuvo Costa Rica, Cuba, Uruguay, Paraguay. Relativo, Costa Rica ya viste cómo está. Absoluto, no relativo. Y Uruguay y Costa Rica. No, pero mira, aquí la hemos controlado. Hay que hablar de eso porque ha bajado. Pero en la media. Y en un país densamente poblado por kilómetro cuadrado como en ningún otro. Así es. Si solo el área metropolitana de San Salvador era un foco, yo decía, si esa vaina se destapa ahí, hombre, eso va a ser una infectación completa. Pero no puedes comparar un país con el tamaño de Brasil, a donde el distanciamiento social o en las grandes urbes pueden tener otros tamaños,
a un país como El Salvador. No, mira, el contagio de Brasil es altísimo. Bueno, señores, aterricemos con el presupuesto. No habrá presupuesto, dice Ronald. Yo creería que no va a haber. ¿Qué tú dices? A mí me parece que los diputados no lo van a aprobar. Pues concluimos en que no habrá. Pues pero sí, eso caemos en sí, un... Pero mira, eso es lo que conlleva. Lo que conlleva. Eso conlleva. Vos sabés que por constitución, si llegamos al último día del año y no hay presupuesto, se prorroga el de este año, mientras no se apruebe el presupuesto. Se utiliza el mismo presupuesto de este año en el próximo año. No le aprobaron al FMLN, sino varios meses después. Al final de la... Al final, espérame, esto fue cuando Armando Calderón Sol, el último año de Armando, no se lo aprobaron. O sea, cuando llega Paco Flores... También Arena se lo prorrogó al FMLN. Bueno, pero te cuento... No sé si a Funes o al doctor, al profesor. Fue a Funes, eso fue allá por el 2014. Entonces, bueno, pero te acuerdo que el FMLN también se lo hizo a Armando Calderón Sol. Cuando Paco Flores llega, tienen que ejecutar el presupuesto del año anterior, que era el de Armando. Lo mismo sucedería ahora. Ejecutar otro presupuesto igual al que tenemos para el próximo año. Y este es el problema de la confrontación política. Esto es el problema de llevar a utilizar la economía y la herramienta política. Esta es una confrontación la que se está montando por y para ganar elecciones. Bueno, Dios nos libre. Vamos a volver, amigos televidentes, con otros temas porque tenemos más. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. No habrá presupuesto por las luces que hay. Ahora pasemos a otro tema. ¿Qué dijo el presidente de las Naciones Unidas? Por favor, por cuestión de tiempo, quiero ver el video ya. Hace un año, en esta misma Asamblea General, mencioné la urgente necesidad de que ésta cambie de formato y que si no lo hacía, ésta se iba a volver irrelevante. Pues la Asamblea General cambió de formato. Poco, pero cambió. Empujada por una pandemia histórica, pero cambió. ¿Pero cuáles son los resultados de este cambio? Volverse todavía más irrelevante. Este año se ha vuelto tan irrelevante que ni siquiera se ha discutido su irrelevancia. Para la gran mayoría de la población mundial es casi como que si no existiera. La mayoría de la gente no solo no verá estos discursos, sino que o ni siquiera se acuerda que esta asamblea existe o dependiendo de su edad, nunca supo que existió. Hoy el mundo es muy diferente al mundo de hace tan solo unos años. No hay ningún momento en la historia registrada en donde la sociedad haya cambiado y sigue cambiando tanto en tan poco tiempo. ¿Y qué hemos hecho como Asamblea General? ¿Enviar los discursos por video? Solo eso, y obligados por una pandemia. Un cambio reactivo en lugar de un cambio valiente hacia el futuro que queremos construir. Ese cambio por sí solo no es suficiente. Y el mundo seguirá cambiando. ¿Cambiamos nosotros o no? Bueno, señores, ahí está. El señor presidente les dijo a la ONU, el sistema de ustedes no sirve o no está adecuado. Mira, este discurso me parece similar al del año pasado, ¿verdad? O sea, Mira, pero ningún presidente ha tenido el carácter sí, de pero lo que hay que llegar ustedes tienen que cambiar. Lo que hay que llegar a hacer es decirles qué es lo que deben de cambiar, ¿verdad? Esos organismos grandotes, mundiales, son espesos, ¿verdad? Densos. Son necesarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron cuenta que era necesario tener organismos de debates internacionales. Por supuesto, ¿quién los aprovecha? Estados Unidos, China, Japón, que son los que pagan las cuentas ahí. Entre esos tres pagan como el 50% de lo que cuesta las Naciones Unidas, ¿verdad? Claro, que va a tener que cambiar, que es irrelevante, sí, sobre todo para el ciudadano normal, común y corriente. No les interesa ni saben de las Naciones Unidas, ni cuándo va a haber una conferencia, ni cosa de esas. Claro, a Japón, a Estados Unidos y a China sí les interesa mucho, ¿verdad? Por los intereses. Pero yo no había visto un presidente que les dijera así llanamente, miren. Sí, pero hay que decir qué es lo que hay que cambiar, pues, porque ojalá llegar a decir, miren, cambien ustedes. A lo mejor el otro año llega y les lleva un proyecto para que cambien de esa manera. Mira, normalmente estos discursos que se dan año con año son utilizados por la mayoría de presidentes para ir a hacer una especie como de
hablar belleza y pedir. Y halagos. No, tanto a pedir, no. Realmente lo que llegan es a reportar todos los supuestos grandes cosas que han hecho en sus países, que al final la gente, algunos los oyen, otros ni atención creo que les ponen. Pero el presidente me parece que ha querido utilizarlo para, en vez de ir a hacer lo que el 99% de los presidentes hacen, que es ir a hablar de su gestión, ¿ya? Es ir a hablar de una realidad de la institución como tal, una institución que lastimosamente se quedó desfasada. O sea, tuvo su momentum, comenzó, tuvo su relevancia. Me estás diciendo que es obsoleta. Se ha quedado en mucho sentido obsoleta. Yo te voy a decir algo. Y no necesita llevarles informe el presidente. Si Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, para mí uno de los más grandes secretarios generales, formó una comisión para que entregara un informe de las reformas de Naciones Unidas, un mamotreto como de 500 páginas. Ahí estaba, ahí plantearon muchas cosas, hasta el número de los miembros del Consejo de Seguridad que debían de aumentar para hacerlo más democrático y representativo, a la Asamblea General con los nombramientos. Ahí está el documento. Pero ¿qué crees que ha pasado? Ahí está, guardado. Porque solo le interesa a Estados Unidos, a China, Japón. Entonces lo que el presidente dice, tenemos que reformar esto para que sirva para algo, para que el ciudadano de los países, el común de los países, sienta que Naciones Unidas para algo está ahí, y no solo para ir a hacer cócteles y la vida diplomática y las relaciones, y pues para algo más que eso. Pues. Perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Volvemos con conclusiones y la despedida. A algunos no les gusta, pero bien, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por su atención. No sin antes escuchar un minuto a cada uno de nuestros ponentes para su conclusión de este programa. Ustedes mandan. Bueno, no, agradecerte la invitación, hombre, y pedirle pues al presidente Bukele que ya le pague a los trabajadores de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que eso no puede ser, no presidente. Eso no abona a la democracia de nuestro país. Don Aldo Álvarez. Bueno, gracias por la invitación. Siempre creo yo que es oportuno cuando hacemos estos análisis y reflexiones, es oportuno que la clase política de la oposición, que la oposición política de este país entienda que lo que está haciendo no le da resultado, no le está dando resultados. Que la torpeza con la que actúan no le está dando réditos, sino que al contrario, más los está hundiendo frente a la opinión de la gente. Cambien de estrategia. Si quisieran realmente dejar la confrontación, ellos podrían ponerse a legislar de cara a los intereses de la gente. Ya la dejaron, por ejemplo, dejaron a los salvadoreños en el exterior, los dejaron sin voto. Así le pagan a los que mandan todos esos cientos de millones de dólares al año al país. Así les pagan. Ese es el pago que les dan a los hermanos, no dejarlos votar ni participar para cargos de elección. Tema que nos faltó. Lo vamos a hacer. Vamos a reunir más insumos, sí, porque hay que hablar. Es terrible que no nos dejen votar en el exterior. Claro. No puede ser. Si nos mandan 5,000 millones de dólares. Nos dan de comer, hombre, y no les permitimos elegir ni ser electos. Tanto esfuerzo que han hecho ellos de participar en política. No, también les cerraron. Y lo que les cuesta ganar la plata que nos mandan. Y queriendo hacerlo. Pues sí. Y bueno, y con nuevos conocimientos, porque la gente de ahí ha sido gran luchadora y puede traer sus conocimientos acá y desarrollar. Aquí los partidos políticos lo que hacen es estafar a la diáspora. Lo dijo Ronald Umaña en este 2 de octubre en el programa Conversando con su servidor. Gracias, maestro. La frase del día. La frase del día. Los partidos políticos estafan a los hermanos legales. ¿Y por qué lo decís suavecito? ¿Y por qué lo decís suavecito? No, los partidos políticos lo que hacen es eso. ¿Qué? Y especialmente ya saben, los mismos de siempre, estafando a los pobres. Llegamos al asunto. Gracias, Ronald. Bueno. Gracias, Aldo. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante toda esta semana. La próxima, de seguro, tendremos más para usted. Que tenga un buen fin de semana, sano fin de semana. Dios mediante, Dios nos permita estar con usted el lunes próximo. Buenas noches.
Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.